el análisis de anoche que habrás visto en los medios, tratando de entender por qué estabas enojado con algunos periodistas, porque parece que siempre te preguntan lo mismo y entonces obviamente uno se cansa de contestar siempre las mismas cosas, y entonces decían, ¿qué le pasa a Alberto Fernández? Que él no es así. Entonces hay todo un estudio sobre tu personalidad, debo decir, a esta altura. Realmente, además, lo más importante es que estudian eso, no estudian el desastre que es la economía argentina. No, de eso no se habla. La habla. pobreza, la desocupación y todos los problemas que existen. Exactamente. ¿Pero por dónde querés que empecemos, Rosalía? Yo quiero hablar de la pobreza, quiero hablar de las cosas que existen, porque me parece... Si querés, para terminar el tema, sí, de lo que se han ocupado tanto desde ayer. Mira, la verdad es que a Mercedes Michi la conozco hace mucho tiempo porque, bueno, ella es una movilera, siempre está en lugares y siempre la he atendido cordialmente cada vez que necesito mis declaraciones. Ayer me abordó a la entrada, le dije cuando salgo voy a hablar con todos, y bueno, cuando salí efectivamente hablé con todos, sé que está trabajando, y tenía toda la vocación de atenderlos a todos como siempre hago. Pero empecé a hablar, entonces Mercedes me empezó a preguntar fuerte qué es lo que pasaba, que yo había criticado a Cristina, y entonces le dije, sí, pero yo eso ha sido así, no entiendo qué es lo que querés. No, bueno, pero es que yo he visto la declaración que hizo en lo de Chile, le dije, también escribí un artículo el día siguiente del Pacto con Irán, donde desde entonces vengo planteando mis cuestionamientos al Pacto con Irán, y le dije, ya esto te recomiendo que lo leas. No, pero yo vi, que bueno, está bien que veas, pero también te recomiendo que leas lo que escribí en aquel entonces. No, pero sería bueno que, digo, mirá, te recomiendo que leas y que veas, le dije. Y traté de abrirle la pregunta a otro, porque si no estaba concentrando mi charla con ella, y cuando empiezo a hablar a otro, me siguió hablando en voz fuerte, como preguntándome en voz fuerte si yo me arrepentía de haber cuestionado el pacto con Irán. Entonces hubo un momento que, para que por favor entendiera que había otros periodistas, le dije, mirá, no estás haciendo algo serio, estás perdiendo seriedad haciendo esto, te pido por favor. Fue todo lo que le dije. Mercedes le dije, porque además la conozco. Claro. Lo último que esperaba, que eso se convirtiera en un acto de enojo, ¿no? Lo único fue un llamado a la reflexión. No quiero macanear. Hubo gente que hasta aplaudió cuando dije eso, porque era muy difícil para el resto de los periodistas trabajar. Entonces, fue todo lo que hice. Cuando llegué a Córdoba y veo, obviamente, Clarín, dura respuesta, le escribí a Mercedes y le dije, mira, Mercedes, traté simplemente de que entiendas que era muy difícil trabajar así. Lo último que quise fue molestarte, agredirte o ofenderte. Si sentiste algo de eso, te pido disculpas. No era ese el sentido era tratar de recomponer el orden. Eso es lo que llaman un mal día de Alberto Fernández. Bueno, hablemos, de temas importantes y serios, ¿no? Porque sí, claro. Vos estabas señalando algo que es así, estamos hablando de los que mueren de frío en la Argentina, de la pobreza. Ayer se murió el octavo. Exacto, de las pymes que cierran 50 por día. De estas cosas que el oficialismo no habla, porque habla, ojo, no vote en el pasado porque vamos a hacer Venezuela, o pensemos en el futuro. El presente no se menciona. Pero me sorprendió hoy el presidente de la Nación, donde, no sé si esta es la estrategia, evidentemente sí, de campaña, donde dice que los argentinos no tienen trabajo. Por Moyano, Palazzo es un patotero, Viró, el hombre de los pilotos, es un sinvergüenza. Y en ese marco dijo Alberto Fernández es un mentiroso, lo dice Mauricio Macri. Yo no sé, la verdad es que yo recuerdo haber hablado una vez en mi vida con Macri. Cuando él ganó la jefatura de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, que pidió una audiencia, y el presidente lo derivó a mí. En ese momento, lo que recuerdo de charla con él, es que él me planteaba la necesidad de que le pasemos la Policía Federal a la ciudad de Buenos Aires. Y yo le dije que con todo gusto se lo pasaba, así que la Ciudad de Buenos Aires se hacía cargo del gasto. Y él entendía que no, que lo tenía que pagar todo el país, que el Estado Nacional le tenía que pagar los recursos. Y yo le explicaba que eso era muy difícil de aceptar, porque a ninguna provincia se le paga la seguridad. Los correntinos se pagan su policía, los chaqueños se pagan su policía. Entonces me dijo, no, bueno, pero eso es una barbaridad. Le digo, bueno, mirá, si era una barbaridad, pero yo vivo en un país federal y no le voy a hacer pagar a todo el país la policía de la ciudad, que en mejores condiciones económicas está.
me dijo, no, bueno, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Le dije, bueno, mirá, hagámosla fácil. Andá y conseguí el acuerdo de todas las provincias para que te hicieran algo de coparticipación y te paguen la policía. Esa fue la única conversación que recuerdo con Macri. Gracias a Dios después de eso no tuve mucha oportunidad de cruzarlo y la verdad no sé en qué le mentí. Dije la verdad. De hecho, la ciudad de Buenos Aires se llevó a la policía y se la pagamos todos los argentinos. Cosa que yo estuve y estoy en desacuerdo. Porque nadie le paga a los policías a los cordobeses, nadie le paga a la policía a los mendocinos, pero Macri le cedió coparticipación a la ciudad de Buenos Aires el día que le mandó la policía. Esto fue lo que pasó. Por ahí Macri no tiene buena memoria o su costumbre de mentir es recurrente, pero bueno, no sé, son temas de Macri. La gente sabe quién habla la verdad y quién miente, ¿no? Ya a esta altura creo que todos saben quién dice la verdad y quién miente. Si alguien ha hecho muestras de su capacidad de mentir, es alguien, sin ninguna duda, es Macri. Alberto, ¿cómo se sale de la situación difícil que tiene? Pero sí. Más grave me parece lo que dice sobre la realidad del país, ¿no? En verdad decir que la culpa de que no haya trabajo la tiene el sindicalismo es una crueldad. La tiene Moyano, le puso nombre, Moyano. Es crueldad y cinismo, sí, pero también escucho que la tiene Palazzo y la tienen los aeronáuticos. Palazzo es patotero y Viró es sinvergüenza. Esos son los conceptos. Crueldad y cinismo, es esa la verdad. Yo francamente lo digo, ¿no? Yo quisiera que Macri explique por qué le vendió su empresa de aviones a Bianca para hacer una low cost que no funciona. Y para qué abrió los cielos para que empresas como Avianca vengan a volar en Argentina y den el servicio que están dando. Yo quisiera que explique eso. La verdad es eso. El problema que hay con las empresas de aeronavegación es el desastre de política que han realizado. Lo digo francamente. Yo me muevo en aviones de línea. Sí. Es dificilísimo ir y volver un día en el mismo día de una provincia, porque prácticamente hay muchísimas provincias del norte que no tienen la posibilidad de ir y volver en el día, porque hay un solo vuelo de ida y otro vuelo al día siguiente. Este sistema de cielos abiertos ha servido para que la familia Macri le venda a Avianca los aviones, para que Avianca no vuele más, para que otros hagan negocio con sus amigos en Flybondi. Para esto ha servido. Y la verdad, decir que el problema que tenemos de falta de trabajo la tiene el sindicalismo es una crueldad increíble. Que el sindicalismo cierra 40 pymes por día. Por favor, es una desvergüenza que uno lo escucha y dice, pero ¿cómo puede ser que se animen a plantear esto? ¿Cómo puede ser? ¿Están convencidos que se le puede mentir a la gente graciosamente? Ahora, vas al interior del país y la gente, las señoras te cuentan que sus hijos entran al colegio a las 10, 11 de la mañana porque por el frío no pueden mandarlos antes, porque está todo sin calefaccionar con las ventanas rotas. Que ya tampoco atienden la comida de los alumnos como lo atendían antes. Vas al interior y te cuentan que no reciben vacunas contra el sarampión. Eso es lo que está pasando. Para los chicos, ya no hablemos de la vacuna para la gripe, la vacuna para el sarampión no tienen. Yo digo, ¿cómo es posible que se pueda tergiversar tanto la realidad? Y que además los medios lo publiquen sin abrir un renglón de opinión sobre lo que objetivamente está planteando el presidente. Yo voy por las calles, a mí la gente me dice lo que le está pasando, no tiene nada que ver con lo que dice Macri. La gente no puede pagar más tarifas, la gente está dando de baja el gas porque no puede pagarlo. Eso es lo que está pasando. Bueno, ayer hablábamos con el canciller Forí y él decía que la gente lo para por la calle para felicitarlo por el acuerdo Unión Europea-Mercosur, y yo le dije respetuosamente que se ve que caminamos por barrios distintos porque a mí la gente me dice que no le alcanza para llegar a fin de mes y se molestó un poco el canciller, pero digo, pareciera que tampoco hay posibilidad de entablar un diálogo para que se escuchen aquellas cosas que, bueno, al gobierno no le gusta, y a mí me abruma que, por ejemplo, tengamos personas que en la Argentina se mueran de frío y esto no tenga ninguna
repercusión donde debe tenerla. Es decir, pareciera que hay dos realidades donde hay un gobierno que no se sensibiliza por nada. Es decir, salen a hablar y hablan de un país que no es el que vivimos, pareciera muchos argentinos todos los días. Entonces, ¿cómo se hace para que eso se comprenda, Alberto? Digamos, en la gente que cree que Macri tiene que seguir gobernando la Argentina. Bueno, que hay un espacio de la sociedad que tiene un enojo muy grande con Cristina, con el peronismo, que le cuesta darse cuenta de lo que está pasando. Bueno, votarán a sus verdugos definitivamente, no sé qué pensar. Pero lo que yo veo es que la inmensa mayoría de los argentinos está en otra sintonía, ¿eh? Uh-huh. Se han dado cuenta de lo que ha hecho este gobierno, se han dado cuenta del daño que han causado. Lo verifican todos los días cuando van al supermercado, lo verifican cuando pierden su trabajo y empiezan a deambular por las calles buscando trabajo. De esas 7.000 personas que están dando vueltas por las calles de Buenos Aires sin tener un techo, más de la mitad cayó en esta situación en los últimos 2 años. Entonces, yo digo, todas estas cosas hay que tenerlas presentes, y no dejarse confundir nuevamente, no dejarse confundir. El problema que tenemos con el pasado es con el pasado reciente, es con el hoy. ¿Cuál es el si juntos cambiemos? ¿Vas a cambiar todo lo que hiciste mal? Si lo que estás diciendo, Macri, es que vas a acelerar para seguir haciendo lo mismo. Uh-huh. Eso es lo que hay que plantearse. Si seguimos haciendo lo mismo, no tenemos otros resultados. Vamos camino. Hemos perdido noción, Rosario, de las cosas que nos pasan. Hace aproximadamente 1 año que la caída de la actividad industrial, mes a mes, en promedio, cae alrededor del 4%. La actividad económica, cae un 4% mes a mes y no reaccionamos. Uh-huh. Es una gravedad inusual. Ahora, ¿no hay una anestesia, cuando el propio gobierno está como satisfecho por lo que llama este veranito económico, un dólar que está... Pero el veranito económico es como el calor que precede las tormentas. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo lo sabe, el gobierno también lo sabe, el fondo, lo saben los acreedores externos, todo el mundo lo sabe. Y lo que aprovechan algunos pícaros es este festival por el cual venden dólares, se posicionan en pesos, le pagan 65 puntos de tasa, salen y vuelven a comprar un dólar barato. Esto es lo que pasa. Y cuando esto estalle, porque no se puede sostener, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que hay que mostrarle a los argentinos que creen que ahora la cosa está muy bien o tranquila? No, bueno, lo que vamos a tener es un problema más agudo de recesión. Este es el mayor problema, y un problema con la moneda mucho más serio. Nadie lo dice la baña todos los días, y es alguien que en términos económicos es alguien respetable y conocedor. El retraso cambiario que tenemos es una bomba de tiempo. Y para tener el dólar al precio que tenemos, estamos vendiendo enorme cantidad de dólares todos los días de la Reserva del Banco Central. ¿Y cómo se endereza esto, Alberto? Porque, a ver, la gente dice, bueno, perfecto, ¿qué no se espera? ¿De qué manera se va a generar trabajo en la Argentina? ¿Se va a poder crecer? El problema central que Macri nunca ha entendido es cómo funciona la economía argentina. El 70% de lo que los argentinos producimos, lo consumimos los argentinos. El 30% se exporta. Ese 70% es lo que mueve la economía. Macri llegó, se encontró con un proceso inflacionario, creyó que la forma de resolverlo era básicamente atacando el consumo. Y entonces llevamos 3 años y medio de caída del consumo. Estamos cayendo mes a mes en consumo de supermercados a un ritmo del 10% mensual. Y venimos en una caída sostenida desde hace 3 años y medio. Entonces, cuando uno baja el consumo, ¿por qué lo bajaba el consumo Macri? Porque decía, bueno, si se consume menos, la demanda va a caer y entonces los precios también van a bajar. Nunca ocurrió eso, porque se consumía menos, pero Macri aumentaba tarifas y dolarizaba tarifas. Y entonces lo que podía, entre comillas, ganar por consumo, lo perdía con otras cosas. Lo cierto es que estamos hoy en un punto donde el consumo está totalmente paralizado, donde la economía está moribunda, y donde en verdad lo único que tenemos que hacer es volver a ponerlo en marcha. Volverlo a poner en marcha es devolverle a los argentinos capacidad de consumo. Uh-huh. Porque además le han hecho creer a los argentinos
o algunos argentinos, que en realidad estamos viviendo esto porque se consumió alocadamente alguna vez, y alocadamente alguno se fue de vacaciones, y alocadamente a alguno se le ocurrió poner un aire acondicionado en el cuarto. Estas son las cosas que Macri considera impropias de la Argentina. Y hoy en día para mí todas estas cosas que digo son derechos que cualquier argentino tiene, porque bueno, la verdad un aire acondicionado no es un objeto suntuoso. Yo creo que bueno, nosotros lo que tenemos que hacer, así como Macri apagó la economía, imaginen ustedes la llave de una luz, Macri llegó al gobierno y apagó la economía. Así como Macri apagó la economía, tenemos que venir nosotros y prenderla. Y prenderla quiere decir volver a poner dinero en el bolsillo de la gente para que la gente empiece a consumir y la producción vuelva a renacer. Alberto, buenas tardes. Néstor Espósito le habla. ¿Qué tal, Néstor? Bien, usted decía recién que se apagó la economía, decía recién que el 70% es consumo interno, que ese consumo interno se retrajo y se sigue retrayendo, y que la única forma de ponerlo en marcha es devolverle capacidad adquisitiva a la gente que hoy no puede consumir, que no puede darse esos lujos del aire acondicionado en el cuarto. ¿De dónde sale la plata? ¿De dónde va a salir la plata para ponerla en el bolsillo de esa gente para que ponga de nuevo en marcha la rueda de la economía? Mirá, en principio lo que tenemos que hacer es reordenar el tema salarial. Macri en 3 años de gobierno hizo caer el salario real cerca del 20%. Y eso es una gravedad también inusual. Empezar a recomponer el salario es una necesidad de todos, una obligación. ¿Y crees que los empresarios van a ayudar en eso, claro, Alberto? Claro. Yo estoy seguro, porque nadie quiere un capitalismo sin consumidores. ¿Para qué quiero yo producir si nadie compra lo que produzco? Nadie quiere eso. Yo lo vengo hablando con todos están de acuerdo con eso. Ajá, eso es importante. Ahí además solo estuve hablando con Héctor Daer y le expliqué la necesidad de que poco a poco vayamos viendo poco a poco cómo vamos mejorando el salario real para que la capacidad de consumo se recomponga. Yo creo que todos estamos de acuerdo con esto, absolutamente todos. Ahora, Macri lo único que propone es seguir retrayendo la economía y ajustando el Estado. Y la verdad eso es muy delicado, pero muy delicado, porque no hay mucho espacio para que eso siga haciendo. Pero lo que pasa es que probablemente ese no sea el camino hacia, sino el modelo en sí mismo. Probablemente el modelo no esté pensado para una economía. Claro que sí, por eso yo digo que ellos pensaron que el modo era acercar el consumo. Estoy seguro que fue lo que creyeron que ella era la salida, no tengo dudas, pero también tampoco tengo ninguna duda de lo errado de la idea. Hay que también, una vez que se recomponga la economía, eso también va a ayudar mucho al Estado, porque el Estado, que tiene un déficit fiscal enorme como consecuencia de los intereses que deben pagar, que debe pagar el Estado, el Estado a su vez si la economía se mueve, va a empezar a recaudar más. Claro. Esto es así. Lo que pasa es que ayer me decía el gobernador Schiaretti, Córdoba, por año recibe el equivalente a la coparticipación de 11 meses. ¿Qué quiero decir con esto? Que los ingresos públicos crecen mucho más lento que la inflación, tan lento que pierden un medio de recaudación en todo un año. Es un desastre esto, es un desastre. Y Macri lo que hace es mentirle a la gente hablando pavadas de cuántas veces se reunió conmigo y si yo le mentí. Por favor, Macri. Una vez que Macri recupere la seriedad, sinceramente lo digo. Alberto, mencionaste la provincia de Córdoba, reunión con el gobernador Schiaretti, una provincia obviamente que le permitió a Mauricio Macri obtener el gran resultado en el 2015. Tuviste que de alguna manera reconocer que en otros tiempos no se los trató muy bien a los cordobeses. ¿Cómo crees que esa provincia puede reaccionar a la fórmula Fernández-Fernández? Yo espero que bien, porque las industrias automotrices de Córdoba tienen suspendido prácticamente más de la mitad de su personal, porque todo lo que tiene que ver con autopartes está funcionando al 40% de la capacidad instalada. Eso es. Entonces, me parece que no debe ser tan difícil que los cordobeses se den cuenta del daño que les causó Macri. No tengo dudas. Yo tuve una buena reunión con el gobernador. El gobernador es alguien a quien conozco hace muchos años
y me doy cuenta que tenemos miradas bastante parecidas respecto del diagnóstico de lo que le pasa a la Argentina y bastante parecidas en nuestra vocación de construir un país federal sobre las salidas que debemos adoptar. ¿Y por qué es presidente de esta elección? ¿Por qué se ubica en ese lugar? Yo en eso lo respeto porque su base electoral es una base muy mezclada, de gente que él está tratando de preservar la tranquilidad y la gobernabilidad en su provincia. Y yo lo puedo entender eso, yo lo conozco hace muchos años y lo puedo entender. Alberto, en la cumbre de Unidos por el Cambio, de Cambiemos, o Juntos por el Cambio, como se llame ahora, ayer en Parque Norte, entre muchos pronunciamientos políticos, hubo uno, a modo de chicana, pronunciado por el jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta. Dijo, a ella la tienen escondida. ¿Qué le generó? No sé dónde, no tengo idea dónde la tenemos escondida porque la veo permanentemente recorriendo el país en actos públicos. No tengo idea dónde está escondida. Y a lo mejor pues están esperando... Escondido lo tienen a Duhovne. Escondido lo tienen a Duhovne, que no sale a explicar nada del desastre que ha causado. A ese sí lo tienen escondido. Que no puede sentarse ante el Parlamento a explicar nada. Ese sí lo tienen escondido. Y que tendría que estar explicándonos también por qué no trae sus bienes a la Argentina. Esas cosas sería buenísimo que lo dejen y lo traigan. A mí me apena porque la verdad que Rodríguez Larreta se convierta en eso también da mucha pena, habla de la decadencia de ese sistema. ¿Y no te sorprendió? Porque a mí me llamó mucho la atención lo de Marta Peloni hablando del brazo del narcotráfico de Cristina Fernández de Kirchner sobre la Cámpora. Me pareció un exceso enorme de Marta Peloni. Lamentablemente Marta Peloni tiene algunos antecedentes de imputaciones de este tipo que quedaron finalmente en la nada. Y me pareció de una enorme gravedad lo que dijo. Una enorme gravedad. Pero tan grave como poco serio, las dos cosas. Sí, claro. Lo que pasa es que pareciera que hay una embestida en, bueno, la Cámpora es lo peor que puede pasar, porque si gana Kicillof en la provincia, gobierna la Cámpora, el marxismo. Hay palabras que uno pensó que ya no iba a poder escuchar en estos tiempos. Sí, pero bueno, tiene que ver con esa lógica del gobierno, con esa lógica electoral que tienen de ensuciar, de maltratar, de decir, uy, está muy nervioso. Los que están nerviosos son ellos que inventan encuestas, pagan a Clarín para que ponga tapas ridículas, qué sé yo, bueno, no sé, el problema que tiene Argentina se llama Macri, entiéndanlo todos. Lo que nos pasa es culpa de Macri. Tenía que resolver 3 problemas. El cepo, cuando lo quiso resolver, nos generó una deuda que no la vamos a poder pagar durante generaciones. Cuando tuvo que resolver la inflación, la multiplicó por 2. Y cuando tuvo que resolver el déficit fiscal, lo llevó de 1.8 a 5. El problema es Macri, que no tiene idea cómo funciona el Estado, que está rodeado por el peor grupo de administradores del Estado que existen. Esta es la realidad. Y dejen de mentirle a la gente. Se lo nota sólido, por momentos enojado. Yo quiero medir su grado de optimismo. El 30 de agosto... Es total, porque yo sé lo que tenemos que hacer. No, pero espere, porque yo quiero medirlo en serio por vía indirecta. El 30 de agosto ya habrán pasado las PASO, estará lanzado el proceso hacia la primera vuelta. Ese día, ¿va a estar más preocupado por la situación electoral o por Gimnasia, que debuta con Argentinos en el nuevo torneo? Claro, cada cosa tiene su importancia, no hay que restarle importancia a nada, pero créanme que estoy muy preocupado por el país que tenemos y el país que nos va a dejar Macri. El otro día hablaba con Werner, que es un hombre que mandó el fondo, un técnico solvente, sí. y yo le decía, cuando me preguntaba, ¿pero qué espera usted encontrar? ¿Qué espera hacer? Le digo, es muy difícil plantearme qué puedo hacer porque no sé qué voy a encontrar. Porque el deterioro económico tiene una velocidad y una magnitud asombrosa. Y por eso tenemos que ver cómo lo resolvemos, cómo prestamos atención a ese tema. Es interesante lo que acaba de señalar, así que la gente del Fondo Monetario le está preguntando qué es lo que piensa hacer cuando asuma. Sí, supongo que se lo habrán preguntado a todos los candidatos, no creo que me lo haya preguntado a mí solo, pero sí lo preguntaron. Y yo le planteé y ellos compartieron, yo creo que podemos seguir en un escenario absolutamente inestable como en el que estamos. Que no sabemos cuánto dura el dólar a 42 pesos, 43 pesos.
y no sabemos dónde termina el día que se desata. Y eso es otra vez un enorme daño, porque algunos, lamentablemente, digo... Eso es empobrecimiento. Cada vez que la moneda se cae, es empobrecimiento para la gente. Esa es la realidad. Porque el escenario podría ser una nueva devaluación. Y bueno, puede ser, sí, efectivamente. Por eso uno no lo quiere, y uno realmente decía que esto se resuelva de otro modo, pero el gobierno está haciendo todo lo necesario para que vayamos hacia ese rumbo. Esto que dice Macri, voy a hacer lo mismo pero más rápido, es lo más o menos como tomar carrera para saltar al precipicio. Clarita la imagen, digo, ¿no? Respecto de lo que el futuro de la Argentina puede ser si los argentinos deciden algo que ya estamos padeciendo como sociedad, ¿no? A mí me duele mucho lo que le pasa a un sector enorme de la Argentina que no tiene acceso, que se queda fuera del sistema, donde pareciera que son solo daños colaterales, como en una guerra. En que la ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad más opulenta de la Argentina, que tiene un ingreso per cápita semejante al de Bélgica, hay 7.100 personas deambulando por las calles sin casa, sin techo y sin trabajo. En esa ciudad pasa eso, imaginen al resto del país. Sí, exactamente. Alberto, muchas gracias por atendernos y si podés en algún momento, me tiro el lance por acá. Mate, café, té, dulce o salado, no vamos a poner en gasto. Dietético, de todo tenemos, como vuelta, para recibirte acá en el estudio y poder hablar tranquilos. Hablar con ustedes es un gusto, con eso me basta. Muy bien, muy bien. Qué respuesta que nos dio. Bueno, espero que algún día puedas estar acá y muchísimas gracias, muy amable. Un beso muy grande y abrazo muy grande. Hasta luego. Gracias.